Hace ya 10 años, la noche del 13 de noviembre de 2015, un grupo de 10 miembros del autodenominado Estado Islámico perpetró el ataque más mortífero de la historia reciente en suelo francés. Los escenarios de la masacre fueron el Stade de France, la sala de conciertos Bataclan y las terrazas de algunos bares y restaurantes de los distritos 10 y 11 de París. Con chalecos explosivos, ráfagas de fusiles y granadas de mano, los atacantes mataron a 130 personas. Tras 6 años de investigación y un juicio de más de 9 meses, la justicia francesa condenó a 19 hombres con distintas penas en función de su grado de colaboración en los atentados y a cadena perpetua al único superviviente del comando que los ejecutó, Salah Abdeslam. Su vida cambió el 13 de noviembre de 2015. Desde entonces, para muchos, la reconstrucción ha sido lenta. Arthur es el presidente de la asociación Life for Paris. Estaba en el Bataclan esta noche, logró arrastrarse hacia la salida y huir. 10 años después estoy bien, creo. En cualquier caso, iba a decir que estoy estable. No tengo el 13 de noviembre constantemente en mi mente y he cerrado gran parte de las preguntas que tenía. Así que 10 años después es la primera vez que me siento libre con respecto al 13 de noviembre. Ha llevado mucho tiempo, pero por fin funciona. Cuando uno es víctima de un atentado como este y sobrevive, hay 3 duelos inmediatos. El duelo por aquellos que han muerto y tú no. El duelo por la persona que eras y el duelo por la imagen pública de las personas que conoces. Para otros, el trauma del Bataclan no se ha podido superar o ha reaparecido. 2 supervivientes del atentado se han suicidado unos años después, como Fred, el compañero de Marianne. Murió el 5 de mayo de 2024. Se suicidó. Fue ese veneno lento el que lo mató y el que nació la noche del 13. La herida existencial de esa noche nunca se cerró y se volvió a abrir para volver a ser una vez más insoportable. Los ataques también hicieron numerosas víctimas en varios cafés de la capital. Eva estaba con sus amigas en la terraza de La Belle Équipe cuando se desplomó en el suelo. J'ai tout pris de profil de gauche. Recibí todos los impactos en el lado izquierdo. Tuve balas en el brazo, el pie y la pierna izquierda. La misma noche del 13 de noviembre tuve que tomar la decisión de amputarme o no la pierna o, bueno, el pie. Estoy bastante bien. 10 años después, bastante bien. La vida no es fácil todos los días, la parte profesional es complicada. Reinsertarse en esta sociedad, en esta vida, con una discapacidad, con nuestra historia. En las afueras del Estadio de Francia, los terroristas dejaron una víctima mortal. El padre de Sophie fue asesinado mientras esperaba en una terraza. Malheureusement, ce jour-là, Desgraciadamente, ese día aceptó sustituir a un compañero que no pudo acudir al trabajo y acompañó a un grupo de habitantes de Reims que iban al Estadio de Francia a ver el partido. Al principio nos sentimos muy desamparados. Durante el primer año no había ninguna asociación realmente constituida, ni siquiera por parte del gobierno. Hoy en día para mí es difícil. Es imposible coger el transporte público, ir al cine, por ejemplo, comer en una terraza. Son cosas que son imposibles. En total, los atentados dejaron 130 muertos esa noche y cientos de heridos con secuelas tanto físicas como psicológicas. Bien, una década después, aquí en el debate de France 24, nos preguntamos ahora cómo marcaron estos atentados la sociedad francesa. ¿Se podría haber evitado de algún modo esa noche? ¿Hay, en definitiva, un antes y un después del 13 de noviembre de 2015? Para el debate contamos en esta ocasión con Amin Lejarza de Bilbao Esalgi. Él es analista internacional especializado en seguridad y defensa, y con Manuel Gazapo Lapallese
doctor en Relaciones Internacionales, experto en terrorismo y seguridad internacional. Amin Manuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a ver este programa y todos los de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, Amin y Manuel, me gustaría empezar por una pregunta que les quiero plantear a ambos, y es si recuerdan dónde estaban o qué pensamientos les cruzaron la mente esa noche del 13 de noviembre de 2015. Amin, empiezo por usted. Bueno, primero de todo es un placer estar aquí y sí, recuerdo tristemente y perfectamente dónde estaba. Estaba en Bruselas y recuerdo estar siguiendo este terrible suceso a través de los canales Vegas. Parece que tenemos un problema de conexión en estos momentos con Amin, a quien le estábamos planteando la pregunta de cómo recuerda esa noche. Manuel, se la traslado mientras intentamos también recuperar esta conexión con Amin. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Creo que en esa situación más o menos todos tenemos un cierto recuerdo de dónde nos encontrábamos. Yo sí recuerdo estar monitorizando en ese momento la actualidad internacional de esa semana y recibir las alertas de carácter internacional que en ese momento pues prácticamente a todos los que estamos en este mundo de las relaciones internacionales, la geopolítica, la seguridad y la defensa pues saltaron. Y esas alertas fueron muy inquietantes, como muchos de nuestros espectadores ahora podrán recordar, porque eran alertas que procedían no solo de un solo punto de la capital francesa, sino que procedían de diferentes zonas de manera simultánea. Y eso personalmente recuerdo que me hizo estremecerme, porque pensé, está sucediendo algo que puede ser un cisne negro. Cuando hablamos de un cisne negro es algo que no nos habíamos planteado que pudiese ocurrir en territorio europeo, y era un atentado simultáneo con ataques concatenados de forma, en el tiempo y en el modo, es decir, en la metodología. Y así lo vimos, ¿no? Ataques suicidas en el Stade de France, en Bataclan y en otras zonas. Por lo tanto, sí recuerdo una sensación de impotencia, de miedo, de angustia y de tremendo terror, ¿no? Que desgraciadamente es lo que buscaban los grupos terroristas, en este caso del Estado Islámico, como bien referenciabais, que intentaron y consiguieron ejecutar e implementar ese atentado múltiple, insisto, concatenado en diferentes zonas de la ciudad, del París, del corazón de Francia. Manuel, apuntaba usted a este elemento de sorpresa, este cisne negro. ¿Por qué considera usted que Francia o Europa no se lo esperaba? Por desgracia, siempre hemos interpretado que la amenaza del terrorismo, concretamente el terrorismo de teología yihadista, personificado en la cuestión de Al-Qaeda por un lado o en el Daesh, en el Estado Islámico por otro, pues siempre hemos caído en el error, a pesar de haber sufrido muchos atentados ya, bueno, pues que estos son sujetos que pertenecen a grupos más o menos radicalizados, que quizás se vinculan porque son única y exclusivamente lobos solitarios, que se autorradicalizan a través de Internet, pero que no están verdaderamente preparados. Y vamos cometiendo una y otra vez el mismo error. Por desgracia, esta gente tiene mucho tiempo. Esta gente se radicaliza ya no únicamente en mezquitas, como ocurría en los años 80 y los 90, sino que se radicalizan en institutos, en colegios, en bibliotecas, en centros penitenciarios, se radicalizan también a través de los parques, en Internet también. Por lo tanto, acaban generando una determinación criminal, acaban estableciendo lazos logísticos y operativos que les han permitido y una y otra vez sorprendernos, porque por desgracia no podemos tener un sistema que permita monitorizar a todos aquellos sujetos susceptibles de cometer un atentado. Ojalá poder hacerlo. Por desgracia eso satura, excede las capacidades de cualquier Estado o nación y por ende las capacidades de la Unión Europea también como global player, como actor global. Ese sumatorio de cosas acabó generando ese cisne negro, un elemento que no pensábamos. Podíamos pensar que se cometía un atentado individual. Nunca llegamos a dar credibilidad a que se pudiera cometer un atentado múltiple, es decir, que en un lapso muy corto de tiempo pudieran poner en jaque la seguridad de un Estado de la Unión Europea, concretamente el corazón de la Unión Europea, que puede ser Francia o Alemania. Y eso acabó ocurriendo. Por lo tanto, nos demostraron que siempre, para nuestra desgracia, van un paso por delante.
Manuel, ha tocado usted muchos temas que si tenemos tiempo profundizaremos, como es las vías de radicalización, las políticas de vigilancia que generan también mucho debate, pero me gustaría que siguiéramos tirando de este hilo de por qué van un paso por delante estas organizaciones. Es una magnífica pregunta. Creo que una de las cuestiones que tenemos que entender es que, por desgracia, los malos, es decir, aquellos que se vinculan con el terrorismo o con la delincuencia transnacional organizada, son sujetos que buscan una razón de ser y la pueden encontrar en un hecho religioso tergiversado, en este caso como Daesh, el Estado Islámico, o antes Al-Qaeda, eran capaces de tomar el dogma del hecho religioso islámico, el Corán, y en nombre de Allah, en nombre de Dios, pues decir que había que cometer una serie de barbaridades. Estos sujetos tienen un vacío de identidad, buscan una razón de ser, por lo tanto, es muy difícil conseguir monitorizar a todas aquellas personas que se sienten desidentificadas, que no tienen raíces, que no se sienten vinculadas a los valores de Francia, a los valores de España, desde donde yo hablo en este momento, desde Madrid, su capital, o los valores de Holanda, de Grecia, de Alemania, o de Estonia, Letonia, Lituania, me da igual. Estos son sujetos que viven desidentificados, que pueden caer perfectamente en las redes de captación, reclutamiento y radicalización de estos grupos. Por lo tanto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los servicios de inteligencia tienen ante sí una tarea titánica, que no es solo monitorizar a aquellos que son radicales, sino que cómo sería viable monitorizar y vigilar a todos aquellos sujetos susceptibles de llegar a comprar, de llegar a enamorarse de estas narrativas extremistas. Es muy complicado, por eso siempre van por delante, porque no sabemos si pueden estar captando o reclutando a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo o a nuestro familiar. Es que metafísicamente es imposible, por ende, siempre van por delante de nosotros. Y luego hay una cosa que es muy importante entender. Muchas de las canciones que ha elaborado el Estado Islámico a través de Al-Hayat Media Center, es decir, uno de sus principales organismos desde el punto de vista de la comunicación, de elaboración de programas, de música, de vídeos, hay una gran canción, una canción por desgracia muy difundida, que decía en inglés que nosotros somos los hombres que amamos la muerte tanto como vosotros amáis la vida. Y es que es un punto, un cambio de paradigma muy importante que quiero que hoy en France 24 lo entendamos. Ellos buscan morir, buscan el martirio. Por lo tanto, es un punto muy diferente. Es decir, van por delante porque ellos no temen la muerte. Y nosotros, evidentemente, tememos la muerte porque queremos vivir. Ellos quieren morir porque entienden que si mueren, se les va a premiar con el paraíso. Por eso es lo que intento explicar. Por eso siempre van por delante. Porque nosotros no vamos a buscar morir en el martirio. No vamos a querer morir matando. Nosotros queremos la libertad, queremos la democracia y queremos volver con nuestras familias. Su concepto, su estrategia, su planteamiento es muy diferente. No sé si más o menos me hago entender. Sí, Manuel, y lo que entiendo que se desprende de este análisis es que también hay, digamos, una diferencia en el discurso y en las motivaciones por parte de, digamos, las personas que reclutan y los que son reclutados, ¿no? Usted apuntaba a las motivaciones que pueden llevar a un joven a alistarse a una organización como el autodenominado Estado Islámico, algo que desató un debate también en Francia sobre la islamificación del radicalismo o la radicalización del Islam, ¿no? No sé si tendremos tiempo de afinar tanto, pero usted señalaba la dificultad de que se monitoreen a las personas que se sienten excluidas de la sociedad. Y por lo tanto entiendo que las únicas políticas que se pueden hacer de forma anticipada son políticas, en cierto modo, sociales, ¿no? Y aquí les quería plantear una frase que pronunció en ese momento el primer ministro francés Manuel Valls, que fue: para estos enemigos que atacan a sus compatriotas, que rompen este contrato que nos une, no puede haber explicación que valga, porque explicar es ya querer empezar a excusar. Unas declaraciones que contrariaron a los sociólogos de Francia y a los periodistas, entre muchos otros perfiles. Amin, recuperamos esta conexión para plantearle, ¿usted cómo se lo explica que unos jóvenes, en su mayoría belgas franceses, llevaran a cabo esta masacre? Bueno, tristemente intentamos darle una explicación con un carácter siempre ligado
o en gran medida ligado, por ejemplo, a la inmigración, ¿no? O últimamente lo hacemos. Es verdad que comentabas esta frase de Manuel Valls que generó una gran polémica, pero desde ese punto socioeconómico, que es desde el cual muchos de ellos no se han visto completa o totalmente integrados, que es el gran factor, que es el que ahora poníamos aquí en France 24, de algún modo otra vez, y es el camino correcto que se debe de poner si queremos de algún modo frenar a esta radicalización, hay que entender varios factores. El compañero Manuel ya nos indicaba en su análisis diversas áreas o pautas, es decir, cómo llegar a esta población a través de algo muy importante, ¿no? Los medios de comunicación, como a día de hoy estamos haciendo y como vosotros indicabais, que ahora tenéis formato podcast, tenéis formato de vídeo, es decir, audio, vídeo, etcétera. Ellos innovan, es decir, cuando nosotros queremos llegar a pararles, ya ellos se han adelantado y han buscado una nueva forma de llegar a las personas y sobre todo, evidentemente, a los jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que también ahora se han metido, por ejemplo, en el negocio de los juegos de apuestas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir una vez más con esto? Algo que debemos de explicar al oyente de podcast, al oyente de YouTube, a cualquier oyente que nos esté escuchando, es que Islam, a diferencia de la cultura judeocristiana en la cual nos hemos criado en Occidente, Islam no es solamente religión, Islam es también política, Islam es también sociedad, es decir, es también día a día. Se entiende por Islam, o lo que quiero hacer entender por Islam al oyente es a que asuma que ellos aprovechan la propia religión, la tergiversan, como bien hablábamos de ese Islam radicalizado, y la ponen en diferentes pautas o en diferentes momentos de nuestro día a día. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos en los cuales nos tenemos que enfocar es en cómo conseguimos generar contranarrativas, que es lo fundamental, a que unos chavales belgas y unos chavales franceses que se sentían apátridas, porque realmente tampoco se sentían marroquíes, por ejemplo, no se sentían del lugar de origen de sus padres, ellos se sentían de una comunidad más grande, por ende que eran casi que apátridas realmente, no eran ni del Daesh ni de Francia ni de Bélgica. Por ello, lo que hay que hacer es conseguir que esas personas se sientan incluidas en la sociedad, por lo tanto generar discursos que se ha intentado y se ha probado que es una medida completamente negativa, no ha funcionado con grupos terroristas como Al-Qaeda o como el Daesh, pero tampoco ha funcionado con otros grupos terroristas como pasaba en España con ETA. Es decir, generar discursos completamente de fricción con las personas que pueden ser posibles futuros terroristas no es una estrategia para poder convencerles de nada. Porque es el típico discurso de cuando un padre o un profesor en la escuela nos decía de manera muy tajante y muy intransigente que no debíamos de hacer algo en vez de explicarnos por qué no debíamos de hacer algo. Ese es el kick de la cuestión que yo planteo para que no tengamos más casos o podamos disminuir, porque es imposible llegar a un punto de seguridad 100%, este tipo de ataques. Y Amin, precisamente en relación a estos discursos, luego hablemos del tema material, porque este ejemplo que usted ha dado de las casas de apuestas me interesa, pero para cerrar el tema de los discursos, precisamente una comisión de investigación de la Asamblea Nacional Francesa alertó en marzo de este año 2025 de la creciente islamofobia en el país y de la amenaza que supone para la cohesión social, y responsabilizó en gran parte a medios de comunicación y a discursos políticos. ¿Cómo se puede abordar esta situación? Bueno, magnífica pregunta en este sentido. La
te voy a dar una respuesta y creo que no te va a servir, te lo digo con total sinceridad, puesto que te voy a decir que la mejor técnica que podemos llevar a cabo a día de hoy, puesto que nosotros mismos tenemos que seguir, como hacen ellos, innovando en cómo generar discursos de inclusión y contranarrativas. Es decir, estamos llegando a un punto en el que, al igual que nos gusta o que hablamos mucho de la propaganda, contrapropaganda, con el tema de Rusia y Ucrania, aquí la llevamos viviendo en la cuestión del terrorismo de teología yihadista, la llevamos viviendo décadas. Y cuando digo décadas me refiero desde sus inicios. Ellos han sabido hacer un buen marketing, han sabido llevarlo a niveles de absoluto nivel de Hollywood, ¿no? Por ser un poco, o de grandes medios, como es France 24, y entonces han llegado a captar la atención y han llegado a hacer que el producto sea atractivo. Y cuando digo que el producto sea atractivo es que el mensaje que lleva a cabo Daesh o que lleva a cabo Al-Qaeda para poder atraer a nuevos o alistar a nuevos combatientes sea pues algo que digas, que cuando lo estés viendo en tu casa haciendo scroll en una red social, digas, wow, esto igual es interesante para mí, igual aquí hay algo de razón, ¿no? Es decir, la tergiversación. Por ende, yo creo que ahora mismo la mejor estrategia que podemos plantear es llevar a cabo estrategias de comunicación lo suficientemente asertivas para generar contrapropaganda y desmitificar toda la, valga la redundancia, propaganda que nos están lanzando desde estos grupos terroristas que, me vuelvo a reafirmar, ellos siguen innovando en mensajes y en tergiversaciones de la propia religión en sí. Claro. Manuel, en esta innovación recuperemos lo que ha dicho Amin. He visto que usted asentía en el tema de las casas de apuestas. ¿Qué papel juegan y cómo se puede hacer política alrededor? Creo que Amin Lejarza ha puesto sobre la mesa unos temas que yo creo que son muy pertinentes y reflexiones, ¿no?, sobre cómo determinadas perspectivas políticas, usted también lo planteaba, actúan como caldo de cultivo, como aceleradores de determinados procesos de radicalización, unos procesos de radicalización que pueden vincularse a grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, que está ocurriendo mucho en Europa, y también grupos que es lo que nos ocupa hoy, ¿no?, el 10º aniversario de los atentados en Bataclan. Independientemente del grupo, o independientemente del grupo de crimen organizado, en definitiva, sujetos que intentan captar, reclutar y enganchar las mentes y los corazones de nuestros jóvenes, y tampoco dejemos fuera a otros grupos de edad, evidentemente juegan con ese vacío de identidad y también con el apetito de ganar dinero, de ganar relevancia, de ganar notoriedad, en definitiva, de ser conocido. Son gente que puede pertenecer a grupos sociales muy deprimidos socioculturalmente, como también hemos visto, y ahí están las evidencias científicas y el conocimiento de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en Francia o en España, como también se han captado y reclutado a jóvenes y no tan jóvenes con estudios universitarios, de máster y de doctorado. Hay de todo, por desgracia. El perfil de un radical varía mucho. Ahora sí es cierto que hay una mayor tasa de éxito cuando nos enfocamos desde la óptica de los criminales o desde la óptica de los terroristas, cuando se focalizan su atención en los barrios más deprimidos cultural o económicamente. Las casas de apuestas, la ludopatía, ya de por sí es un drama y un cáncer social, que por desgracia no se está combatiendo con la firmeza que se debería, que ese es otro tema, pero a través de esa búsqueda de un dinero rápido, los grupos terroristas y el crimen organizado se introducen para captar la atención y, bueno, valga la redundancia, reclutar a estos jóvenes y no tan jóvenes. ¿Por qué? Pues porque también se les ofrece ya no solo una identidad, un respeto y un reconocimiento, sino también un dinero. Es decir, por desgracia, estos terroristas ganan dinero. Por lo tanto, no solo hay que hacer una contranarrativa, como muy bien, de manera muy pertinente y acertada, planteaba Amin, sino que también hay que trabajar con una narrativa preventiva. O sea, no solo contranarrativa, sino una narrativa preventiva que ocupe a políticos, ocupe a jueces, ocupe a universidades, ocupe a empresas
públicas y privadas, en definitiva, a la sociedad, que tengamos una conciencia, porque si sabemos que estos sujetos intentan captar la atención de nuestros jóvenes por la falta de cuestiones económicas, habrá que ocuparse de hasta qué punto esas casas de apuestas, que ya de por sí hacen suficientemente daño, pueden también ser una puerta de entrada a estos grupos que de manera camuflada se aprovechan de la necesidad, insisto, de ganar dinero rápido de nuestros jóvenes para acabar intoxicándoles con el virus de la radicalización terrorista. Es muy interesante, Manuel, lo que plantea en estos elementos comunes, ¿no?, en la captación o en la radicalización en muchos grupos de distinta ideología. Pero ahora quisiera, para ir terminando este debate, que nos centráramos en particular en el contexto político y geopolítico que había en 2015 en esa coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico. Recordemos que una de las primeras reacciones del entonces presidente francés, François Hollande, aparte de decretar el estado de urgencia en todo el país, fue enviar nuevos aviones de combate a bombardear Raqqa. Les pregunto en qué punto está esa lucha a nivel internacional. Amin. Bueno, la lucha contra el terrorismo de ideología yihadista a nivel internacional ha cambiado en estos últimos 10 años. La tenemos desde el punto de vista europeo por más y diversos flancos. En lo que respecta a Francia, Francia la ha vivido no solamente de muy cerca a través de que, como hoy que celebramos tristemente, digo celebrar por recordar, mejor dicho, los 10 años del atentado de Bataclan, lo tenemos en el Sahel, es decir, lo tenemos en el África subsahariana. Tenemos que el epicentro del terrorismo yihadista ha migrado porque desde lo que es Oriente Medio se ha hecho una intervención por intereses de terceras potencias en que esté más estabilizada la región respecto al terrorismo. No entremos en otros debates regionales de Oriente Medio, pero en cambio se ha dejado que un área tan extensa y un área tan descuidada, puesto que operaciones como Barkhane, como Serval y MINUSMA, por no poner solamente operaciones francesas en este caso, o el Garsi, no han tenido su repercusión en cuanto a tener un resultado completamente positivo. Y esto queda patente, puesto que los propios estados han determinado que las operaciones que iban a luchar contra el terrorismo yihadista en la región no querían que siguiesen allí. Es decir, tenemos un flanco sur que tenemos que vigilar, por ende tenemos que cooperar con estados como Argelia, como Marruecos o como Túnez, donde países como España o Francia, también por su situación geográfica o por la población de origen magrebí o musulmán, árabo-musulmán en general, que tienen, es de especial relevancia por diversos factores, tanto de posible captación, como nos ocurre, como de posibles objetivos, de ser posibles objetivos. Y luego tenemos el empoderamiento de estos grupos terroristas en base a, como comentaba Manuel anteriormente, a el asunto de las casas de apuestas. Es decir, han encontrado diversas maneras de financiación. No quiero dar un mal mensaje, pero la realidad es que tenemos que ponernos las pilas, hacer los deberes, y eso significa hacer una lucha más activa y proactiva en diversos escenarios, como decía Manuel, en respecto a toda la sociedad, empresa privada, pública, etcétera, etcétera, pero también en volver a intentar cooperar, quedarnos bien con el verbo cooperar, con terceros países en áreas como concretamente ahora la que más nos debería preocupar por cercanía y por desarrollo del terrorismo yihadista, que es el Sahel. Le quiero trasladar a Manuel esta panorámica más global de la cooperación antiterrorista, pero le quiero plantear si usted considera que ese 13 de noviembre de 2015 supuso un punto de inflexión en el paradigma de seguridad internacional o de la lucha antiterrorista, de una forma que se pueda comparar con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que dieron pie a toda esa lucha contra el terror, Manuel. Creo que es una reflexión pertinente
Y hay tantas perspectivas como analistas puedan responder a esta pregunta. Es decir, no creo que haya una verdad absoluta. Bajo mi punto de vista, no creo que podamos equiparar el 11S con lo que ocurre en este triste aniversario de los atentados con Bataclan. No porque sean menos graves, sino porque desde el punto de vista geopolítico, de la construcción de la realidad internacional y de la evolución de la sociedad internacional, después de los atentados contra el World Trade Center en Nueva York y contra el Pentágono en Estados Unidos, se genera un cambio de paradigma total absoluto. George Bush, hijo, declara la guerra contra el terrorismo, the war on terror, y desde ahí se llevan a cabo una serie de invasiones, una serie de intervenciones en muchos países que han llegado, ya han formulado, han dado perfil al mundo que entendemos hoy. Después de los atentados, de los brutales y múltiples atentados concatenados en París, sí hay un cambio de rumbo en Europa, en la Unión Europea, respecto de tomar conciencia de que esta amenaza, por desgracia, es muy real y puede poner en tela de juicio la capacidad y la fortaleza y la capacidad de resistencia y de resiliencia de Francia, pero no tiene un eco internacional. Sí tiene, evidentemente, una reverberación desde el punto de vista mediático, pero no se provoca una reacción global. ¿Con qué quiero decir con esto? Es verdad que los grandes líderes de Francia llegan también a declarar la guerra contra el terrorismo, lo cual vemos que se produce el mismo error, porque la guerra contra el terrorismo, ¿qué significa? ¿A qué se traduce? No tenemos muy claro, porque no estamos combatiendo con un Estado. Se cometen los mismos errores que en 2001, pero no se lleva a cabo, no se ve una reacción concatenada, coordinada, de misiones por parte de la comunidad internacional. La lucha contra el Daesh se ha mantenido, se vendió como un éxito años después, que se dijo que se había desmembrado, descabezado al Daesh, al Estado Islámico. El califato, el llamado pseudocalifato, se dijo que se había conseguido descabezar, desmembrar, se había conseguido la victoria. Nada más lejos de la realidad. Amir Lejarza hacía, yo creo que, unas apreciaciones muy pertinentes. En la zona sahelo-sahariana, Daesh, Estado Islámico, Al-Qaeda y sus filiales siguen estando muy presentes, y a tu pregunta, a nivel geopolítico, siguen estando muy presentes y van increciendo en otras zonas del mundo, como puede ser el sudeste asiático, en Indonesia o en otros países. Por lo tanto, la amenaza del terrorismo sigue estando presente. Pensemos en el nivel de alerta antiterrorista en Francia o el nivel de alerta antiterrorista en España, 4/5. Por lo tanto, a nivel geopolítico no tuvo el mismo impacto lo que ocurrió en 2001 que lo que ocurrió en 2015. Sí tuvo un significado indudable en Europa, pero no tuvo tal trascendencia, a tu pregunta, como sí tuvo lo que ocurrió en 2001. Claro, y a nivel interno de Francia, ¿no? Después de 2 años de estado de excepción, prácticamente algunas disposiciones de este estado pasaron a la ley ordinaria. Lamentablemente no tenemos tiempo de entrar en esto, pero les pregunto a modo de conclusión rápidamente a ambos si ha habido alguna lección que se haya extraído en términos de lucha antiterrorista con todos los ámbitos que esto implica 10 años después de esos ataques. Amin, rápidamente. Yo creo que hemos aprendido que a nivel de sociedad y de políticas de inclusión podemos fundamentar y podemos generar una gran base de lucha contra el terrorismo para poder minarlo de algún modo. Manuel. Creo que indudablemente hay mejoras en todos los planos, especialmente en el ámbito de la inteligencia, la cooperación, la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, españolas, francesas, con los socios propios a nivel europeo y también con los propios socios del otro lado del Mediterráneo que referenciaba Amin. Creo que ha habido avances importantes desde el punto de vista a nivel nacional, a nivel coordinado desde Bruselas, pero también queda un amplio margen de mejora, porque esta amenaza no entiende ni de horarios, ni de calendarios, ni de religiones, porque es una amenaza que va más allá del hecho religioso. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir estando muy atentos, creo que tenemos que seguir reforzando la capacidad militar, la capacidad de inteligencia, la capacidad policial, pero también de nuestros códigos jurídicos, de los códigos penales, de nuestras constituciones y de la conciencia de seguridad y defensa, es decir, esa cultura que como país nos puede blindar, nos puede permitir ser mucho más inteligentes y no solo ser una contranarrativa, sino una narrativa preventiva para evitar
que esto siga sucediendo, porque la captación a día de hoy sigue dando lugar. Lo que hay que intentar es que eso vaya en detrimento y sobre todo intentar neutralizar los atentados. Hemos aprendido mucho, pero esta amenaza es real, esta amenaza es persistente, esta amenaza es latente, por lo tanto no tenemos que caer en el error de pensar que porque hayamos anulado su capacidad local en Siria, en Irak, esta amenaza no sigue existiendo. Sigue estando presente endógena y exógenamente. Por lo tanto, tenemos que seguir invirtiendo tiempo público, dinero privado y atención de todos nosotros para que esta amenaza, que sigue estando ahí, podamos intentar atacar sus root causes, que diremos en inglés, sus causas profundas, para evitar que sigan sesgando las vidas de nuestros civiles, de nuestros militares, en definitiva, de gente inocente que nada tiene que ver con el terrorismo. Pues Manuel, Amin, les agradezco muchísimo que hayan compartido su conocimiento y su tiempo aquí en el debate de France 24. Espero poder conversar con ustedes en una futura ocasión. El agradecimiento antes de terminar es también para Tania Herrera, la producción de invitados, y Laura Garzón, jefa de edición del debate de France 24, y a todo el equipo técnico que una vez más hace posible este programa, y todos los de France 24, y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.